Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traemos un vídeo un poco distinto en el que vamos a enseñaros esta maravilla y de cómo podemos utilizarla para aliviar nuestro dolor de codo. Antes de empezar, ¿qué es el dolor de codo? Como sabréis, el dolor de codo es algo que puede llegar a ser muy molesto, ya que los brazos y las manos es algo que utilizamos constantemente en nuestro día a día y este dolor puede hacer que las cosas más sencillas nos provoque un dolor prácticamente insoportable. Cuando este dolor aparece a punta de dedo en una zona concreta del codo, que os voy a señalar, más o menos sobre esta altura, es posible que estemos hablando de una tendinitis o, como comúnmente se conoce, un codo de tenista. Los síntomas de esta patología suelen ser dolor al extender la muñeca y al supinarla o al hacer gestos de agarre, como puede ser coger un vaso de agua o una jarra. Esto se produce debido a la inflamación del tendón de origen de la musculatura epicondilia, que es toda esta musculatura que voy a marcar en rojo que se origina desde aquí, va por toda esta parte del brazo hacia la muñeca. Si estos síntomas coinciden con los vuestros, es posible que tengáis esta patología, así que vamos a enseñaros ahora cómo tratar esta patología con la pistola de masaje. Entonces, ¿qué podemos hacer para aliviar nuestros síntomas? Cuando tenemos este tipo de dolor, lo que se recomienda es la aplicación de masaje, y eso lo podemos hacer con una pistola de masaje. Nosotros hemos tenido acceso a muchos tipos distintos, como por ejemplo esta, que es de marca china, pero comparándola con esta, que es una pistola de origen alemán, marca Donneberg. El nombre de la pistola es Miniberg, que no tiene ni punto de comparación con las máquinas chinas. Como sabéis, estas pistolas en los últimos años se han puesto de moda, pero no todo el mundo sabe utilizarlas adecuadamente. Así que a continuación os vamos a enseñar cómo tratar un dolor de codo con esta pistola, de forma fácil, sencilla y en casa con vuestros propios medios. Estamos hablando de una pistola de masaje de calidad alemana, robusta, pequeña y ergonómica, con no más de 500 gramos de peso. Incluye 7 cabezales, incluyendo el cabezal efecto frío-calor, que es algo que nunca habíamos visto y nos ha encantado. Aún con su poco peso y tamaño, presenta un motor de gran potencia de última tecnología, con reducción de ruido, que es algo de lo que se suelen quejar muchos sus usuarios, y que nos permite trabajar a 8 velocidades distintas. Además, la batería, marca Samsung, nos permite unas 10 horas de utilización, dependiendo del nivel de velocidad, y con una carga completa de batería de unas 4 horas. Vale, ahora que ya hemos explicado un poquito más las características de este pedazo de pistolón, vamos a enseñaros cómo tratar vuestro dolor de codo con ella. Vale, pues vamos a empezar. Antes de empezar, lo que quiero decir es que no hay una sola forma de utilizar la pistola. Yo voy a enseñar la forma en la que yo lo utilizo conmigo mismo y le recomiendo a otros pacientes que lo hagan. Lo que vamos a hacer es coger la pistola y vamos a poner un cabezal redondo. En este caso, este cabezal a lo mejor es un poco grande, podríamos cambiarlo por otro más pequeño en función del tamaño de vuestra musculatura de vuestro brazo y el que más adecue. Encendemos la pistola y ahora lo más importante es que elijamos el nivel de potencia. Tenéis que elegir un nivel de potencia que podáis tolerar. Recordad que esta pistola tiene 7-8 niveles de potencia, tenemos que intentar llegar a un nivel más o menos tolerable. Yo creo que entre el 3 y el 4 en mi caso sería lo ideal. Lo primero que vamos a hacer es atar la musculatura, el tejido muscular. La musculatura sería toda esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a intentar hacer 3 líneas de pase para abarcar toda la zona y no quedarnos solamente en una de las bandas de las fibras. Yo voy a poner el brazo en esta posición, vosotros podéis poner el brazo como estéis más cómodo, encima de la rodilla, estirado, ¿vale? Yo lo pongo así para que en cámara se vea un poquito mejor. Lo que vamos a hacer es, con una cierta presión, siempre de distal a proximal, vamos a ir haciendo pases con una tolerancia tolerable de la presión y de la percusión que hace la máquina. Intentar no hacerlo de manera muy rápida, siempre con pases lentos y profundos, y si en algún momento notamos algún punto que nos produzca mayor dolor, por ejemplo aquí, podemos mantener la presión en la zona durante unos segundos y continuar. ¿Cuánto tiempo estamos masajeando con la pistola? Entre 1 y 3 minutos sería lo ideal. Dependiendo del tamaño de vuestro brazo puede ser un poquito más o un poquito menos. Si veis que durante el tratamiento la presión o la sensación va disminuyendo, podéis aumentar un poquito, ¿vale? En vez del 3 he puesto el 4 y hacer un poco más de presión, siempre sin pasarnos.
Chicos, especifico un poco, he dicho 1-3 minutos, pero 1-3 minutos por cada línea que hemos dicho, es decir, 1-3 minutos en esta parte un poquito más lateral, 1-3 minutos en la zona central y otro 1-3 minutos en la parte más medial de la musculatura, ¿de acuerdo? Recordad, siempre sin dolor. Vale, ya hemos relajado la musculatura, ahora vamos a darle caña al tendón. Para darle caña al tendón es mejor que cambiemos el cabezal, ¿vale? Este hemos dicho que era para vientres musculares. Y en función de la cantidad de musculatura que tengáis, yo por ejemplo, que podemos decir que tengo un vientre muscular o una zona un poquito más gordita, puedo utilizar el pico, ¿vale? Que sería este de aquí. Para aquellos que tengáis, que seáis un poquito más finitos, un poquito más delgados y no tengáis tanta muscular, es mejor que utilicéis este cabezal plano de aquí, ya que alrededor hay relieves óseos, que ahora os enseñaré lo que pasa, y puede ser molesto, ¿de acuerdo? Entonces yo, como he dicho, voy a utilizar el pico, lo colocamos, encendemos, igual, la potencia tampoco que no sea muy alta, porque en la zona de tendón suele doler más, donde se acumula la mayor parte del dolor, y hay que tener cuidado, ¿vale? En cuanto a las zonas de relieve óseo, como sabéis, en el codo hay zonas de hueso que pueden ser dolorosas, entonces tenéis que tener cuidado cuando, ¿veis? Notáis aquí, estoy dando en el hueso, cómo percute y puede llegar a hacer daño, entonces esas zonas hay que intentar evitarlas, hay que centrarnos en la zona en la que tenemos el dolor, ¿vale? Para localizar el dolor vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger nuestra muñeca y vamos a cerrar el puño y a hacer este gesto impidiéndolo con la mano, ¿vale? Una vez hagamos este gesto van a aparecer los puntos de dolor. Cuando tengamos más o menos los puntos de dolor en la cabeza, vamos a intentar palparlos y cuando lo localicemos intentaremos marcarlos como he hecho yo con una cruz, ¿vale? Para que luego cuando tratemos con la pistola sepamos dónde estamos incidiendo. Una vez que ya hemos hecho eso, volvemos a encender la pistola, subimos un poco la potencia y, como hemos dicho, incidimos en toda esta parte de aquí, ¿vale? Que es la zona de tendón, con una cierta presión y buscamos los puntos de más dolor, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que puede llegar a ser muy doloroso y debe ser molesto a la hora de tratar, pero nunca debe ser insoportable. Si veis que os pasáis, es mejor que quitéis presión o que quitéis potencia de la pistola, ¿vale? En la zona vamos a estar no más de 2 minutos, porque si no podemos reinflamar demasiado la zona y podemos luego estar fastidiados, ¿de acuerdo? Entonces siempre sin pasarnos. Como veis ahí, hago cierta presión y vamos moviéndonos por toda la zona de origen de la musculatura y del tendón. Vale, ya con estas dos cosas que os hemos enseñado ya sería un tratamiento bastante bueno con una pistola de masaje para tratar un dolor de codo. Pero en esta pistola tenemos la opción de utilizar este cabezal, que es el de frío-calor. Así que vamos a utilizarlo. Dejamos esto por aquí, bueno, mejor por aquí, que lo veáis bien. Y ponemos el cabezal. Como veis, es un cabezal un poquito grande, ¿vale? Tiene una zona para cargar y dos botones, uno de frío y otro de calor, que se encienden apretando durante unos segundos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es meter el cabezal, bien, para que no se vaya. Y como veis, ahí tenéis los botones. Vamos a empezar con el frío, perdón, mejor con el calor, porque vamos a empezar con la musculatura. Sería apretar hasta que se enciendan unos LED de color rojo, que no sé si los veis, yo sí los veo desde aquí. Y en poco tiempo vais a empezar a notar cómo esta plaquita de aquí metálica empieza a calentarse, ¿vale? Cuando veáis que se empieza a calentar, podemos encender la pistola y hacer como al principio. Una potencia tolerable, a poner un 3 o un 4, y vamos a hacer pases durante 1 o 3 minutos por las tres líneas de tratamiento que hemos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, podemos empezar por la zona más externa, recordar con pases suaves. El calor se nota inmediatamente, o sea, es brutal el calor que da. Según la marca son 48 grados de temperatura, que es perfecto para relajar la musculatura. Y luego enseñar el frío, pero según la marca dicen que son unos 16 grados, que sería perfecto para la zona del tendón, que os voy a enseñar a continuación. No es una sensación, no llega a quemar, pero sí que es muy agradable la sensación. Vale, ya hemos tratado esos 3 minutillos por zona. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar al modo frío y tratar la zona del tendón, que es la zona que está inflamada, y de esa manera podemos además producir una analgesia, una disminución de la inflamación. Apagamos la pistola, cambiamos al modo frío, que sería el dar al botón durante unos segundos hasta que cambie el LED a un color verde.
Vale, ya hemos puesto el modo frío, encendemos la pistola con un poquito menos de intensidad que en la musculatura. Yo pondría un 1-2 porque si no el efecto frío no va a ser muy bueno. Y lo mismo, hacemos pases sobre la zona de tendón. El frío se nota también al instante. Como hemos dicho, la marca dice que son unos 16 grados de temperatura, que es perfecto para producir un poco de analgesia y disminuir un poquito la molestia y la inflamación. Aquí estaremos unos 2 minutos también, hasta que notemos que la zona se enfría un poco, ¿de acuerdo? Vale chicos, pues ya hemos terminado. Como habéis visto, podemos hacer el tratamiento tanto de forma convencional como con el cabezal nuevo y funcionaría exactamente igual. Ahora, de forma adicional, algo que nos permite hacer este cabezal también sería quitarlo, ya que esta miniver nos permite tratar de forma individual solamente con esto para cambiar de frío a calor. Y recordad que las tendinopatías, algo que se suele recomendar son los baños de contraste. Con esto podemos hacer lo mismo, en vez de meter el codo en un barreño de agua fría, en un barreño de agua caliente, podemos cumplir la función con este cabezal, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es primero conectar el efecto calor, podéis ver ahí la LED que está en color rojo, y hacer entre 2 y 3 minutos de calor por la zona de más dolor, y después de esos 2 o 3 minutos cambiar al efecto frío, esperar a que se ponga la LED verde, ahí veo que está verde, y hacer 1 minuto de frío. El cabezal a veces tarda un poco en cambiar de temperatura, entonces no es 1 minuto exacto, tenéis que esperar a que notéis esa sensación de frío, ¿vale? Eso tendríamos que hacerlo durante unos 15 minutos y deberíais notar alivio con la aplicación de este cabezal y con esos cambios de temperatura. Pues chicos, esto es lo que queríamos enseñaros sobre cómo funciona la pistola y cómo podemos tratar un dolor de codo con ella. Como podéis ver, es una pistola súper ergonómica, súper bonita. El peso, como hemos dicho, son 500 gramos y os aseguro que he probado muchísimas pistolas, sobre todo chinas, precios bastante variados. Y no es por vender la moto, pero como esta, pocas he cogido. O sea, lo que es el peso, la calidad, la potencia que tiene el motor, hay una cosa que hacemos mucho que es apretar todo lo que podamos hasta ver qué punto el motor deja de funcionar. Con este prácticamente no ha pasado, hemos tenido que meter prácticamente nuestro peso sobre el cabezal para que el motor pare de funcionar. Muy bonito, con toda la información que necesitamos sobre el nivel de batería, potencia, es perfecto, simplemente es perfecto. Bueno, tras este pedazo de tratamiento que os hemos enseñado, también lo que se recomienda mucho con este tipo de patologías es la aplicación de estiramientos suaves y de un ejercicio terapéutico específico para ir metiendo carga al tendón y que se vaya recuperando. Si queréis saber más, os dejamos en la descripción del vídeo unos enlaces para que echéis un ojo a los vídeos. Recordad, esta técnica que os hemos enseñado de cómo utilizar la miniver para una epicondilitis o un dolor de codo valdría para cualquier otra parte del cuerpo, siguiendo las pautas en cuanto al patrón muscular y a la zona de tendones, que tiene un poquito más de cuidado, pero valdría para cualquier otra parte del cuerpo. ¿Os gustaría que sorteásemos una pistola miniver como esta? Sea así, recordad que los martes hacemos directos y todos aquellos que querráis o que penséis que podría ser buena idea, dejadnos un comentario para que podamos hacer un sorteo. Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad darle al like, suscribiros y a la campanita y hasta la curación y más allá. ¡Adiós!